en México, en dónde estamos y hacia dónde vamos. El evento tiene como objetivo abrir un espacio deliberativo para que diferentes especialistas realicen un balance sobre la implementación del sistema de justicia penal acusatorio a 11 años de su creación, identifiquen las fortalezas institucionales y subrayen los principales desafíos que existen para hacer una implementación efectiva de dicho sistema. Este análisis se realiza a la luz de los cambios que ha aprobado la 64ª legislatura en materia penal, como la extinción de dominio y la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva, por mencionar algunos. En la mesa inaugural nos acompañan la doctora María de los Ángeles Fromo Urrangel, consultora independiente. El magistrado Julio Lorenzo Jáuregui García, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. El magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. La senadora Nancy de la Sierra Aramburo, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. El senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. El senador Dante Delgado Ranauro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Además, agradecemos la presencia de la senadora Xóchitl Gálvez, secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. El senador Omar Obed Maceda Luna, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos. La senadora Lucy Mesa, integrante de la Comisión de Justicia. El licenciado Ramón Castillo Díaz, de la representación del Gobierno de Campeche. Y el maestro Renato Sales Heredia, consultor independiente. Para comenzar con los mensajes de bienvenida, también nos acompañan el senador Manuel Añorbe, del Grupo Parlamentario del PRI. Para comenzar con los mensajes de bienvenida de este foro que nos tienen preparados los diferentes representantes de los grupos parlamentarios del Senado de la República, tiene el uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra Aramburo. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Saludo, por supuesto, a mis compañeros senadores y senadoras. Y aprovecho la ocasión para agradecer al senador Miguel Ángel Osorio Chong por la invitación a este foro tan relevante en la transformación que atraviesa nuestro país. Quisiera empezar resaltando que sin duda los derechos humanos son el pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. A lo largo de la historia, la división de poderes y la voluntad de la mayoría se ha mostrado valiosa, pero insuficiente para alcanzar el pleno desarrollo de las naciones. Es por ello que a través de las reformas constitucionales del 2011 en materia de derechos humanos, nuestro país colocó a estos como el eje rector de su actuar. El acceso a la justicia resalta por su función restauradora, igualitaria y de certeza. La justicia representa vida cuando interrumpe círculos de violencia. La justicia representa inclusión cuando cierra brechas de desigualdad causadas por ello. Representa dignidad de los ciudadanos y ciudadanas cuando castiga a un servidor público corrupto. En aras de proteger estos derechos, hemos logrado un gran avance como nación
al hacer la transición de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio, es decir, al establecer el principio de presunción de inocencia como centro del proceso penal, protegemos al inocente y evitamos una injusta privación de la libertad. A través de la oralidad de los juicios penales, combatimos la corrupción y opacidad que se da en los mismos. Esta reforma ha elevado significativamente la claridad de los jueces al emitir sus sentencias. Ha permitido impartir justicia pronta y expedita, así como asegurar una presentación justa de las pruebas. Sin embargo, hay grandes retos que persisten en el Estado mexicano para garantizar el pleno acceso a la justicia. Hay instituciones por capacitar, cientos de ministerios públicos y cuerpos policíacos, una amplia población que es detenida arbitrariamente sin conocer sus derechos y mucho menos, e incluso sufren de agresiones físicas durante su arresto. Las personas privadas de la libertad deben cumplir con sentencias justas y proporcionales en condiciones dignas y alineadas a una visión pro persona. Y aquí me estoy acotando únicamente al área penal. Si consideramos el acceso a la justicia desde diferentes perspectivas, veremos que hay grupos de personas en situación de particular vulnerabilidad para hacer valer su derecho. Las mujeres, por ejemplo, pasan por graves violaciones a sus derechos por razones de género. Desde este contexto, aún hoy vemos cómo varias instituciones de justicia revictimizan a las mujeres. Así como por los legisladores y jueces tienen que realizar su trabajo con perspectiva de género. Hoy estamos orgullosos porque este Senado de la República es paritario y una visión femenina ayuda a una construcción de justicia en este país. Necesitamos un México justo con todas y todos sin excepción. Otro ejemplo, y lo he tratado muy de cerca, son las personas con discapacidad, para quienes necesitamos implementar medidas que eliminen los obstáculos que la sociedad les ha impuesto para realizar sus proyectos de vida. De igual forma, las y los migrantes, los pueblos originarios, las niñas, los niños y los adolescentes y los periodistas que se encuentran en situaciones similares de desventaja que frenan el pleno goce de su derecho al acceso a la justicia. Subrayo estas situaciones en particular porque no basta con que tengamos este derecho en papel. Esto no va a ser suficiente. Debemos materializarlo. La justicia debe tener acceso a políticas públicas efectivas que eliminen la desigualdad entre grupos de personas como los que mencioné y el resto de la población. Después de todo, la justicia es un instrumento para la transformación de las relaciones del poder que perpetúa la exclusión y la pobreza. Por lo tanto, sin ignorar que debemos tener paciencia para que nuestras reformas en materia de justicia maduren y rindan frutos, no queremos concluir sin destacar esto último. Nuestra política pública en materia de justicia debe ser transversal e incluyente, velando siempre por elevar a las personas a un rango de igualdad. Así lo ordena nuestra Constitución. Queda en nosotras y nosotros la legislación para ello. Porque si no hacemos llamar o no nos hacemos llamar una democracia, tenemos que lograrlo y el primer paso es garantizar justicia plena para todas y todos los mexicanos. Agradezco y les doy la bienvenida a este enriquecedor evento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Nancy de la Sierra. Además, agradecemos la presencia de la senadora Indira de Jesús Rosales San Román. A nuestro público que está llegando al evento, lo invitamos a escuchar las ponencias desde el patio del Federalismo. A continuación, escucharemos la intervención del senador Eduardo Ramírez Aguilar. Muy buenos días, es un gran gusto estar con ustedes compartiendo este foro que a casi 11 años de su implementación, hacer un análisis. Le agradezco al coordinador del grupo parlamentario del PRI,
que nos hiciera la invitación al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, a cada uno de los coordinadores que con su presencia y su participación enriquecen esta propuesta tan importante e interesante para México. A todos los ponentes, a todos los que van a participar en el foro, académicos, estudiantes, investigadores, impartidores de justicia. A casi 11 años de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, México ha venido evolucionando en su impartición de justicia y hasta hace 3 años se ha concretado esta gran reforma en cada una de las entidades federativas. Este modelo buscó una eficacia y erradicar vicios que en el anterior sistema escrito sucedían en el acontecer de todos los días. Se buscó un modelo que permitiera tener la justicia con mayor prontitud, con una perspectiva de derechos humanos en su impartición de justicia. Sin embargo, han existido reclamos en la sociedad porque existe la preocupación de que este sistema protege incluso a los que cometen delitos y no hacia las víctimas. Esto evidentemente se escucha en la calle, se escucha en cada uno de los rincones en los que uno recorre, ya sea su municipio, su estado o su país. Y por eso se hizo una reforma constitucional que, por cierto, muchos de ustedes criticaron, que fue la reforma de prisión preventiva oficiosa, ampliar el catálogo de delitos. Y esto se hizo derivado de una preocupación social. En cada uno de estos delitos que permanentemente se cometen en la sociedad, se veía con gran preocupación porque tal pareciera que fuera una puerta giratoria para este tipo de delincuentes y volvían a regresar, ya sea a las carreteras a hacer el robo o en su defecto el delito de corrupción, el delito de fraude electoral, y así muchos delitos que se ampliaron. Esto es derivado de una necesidad, de una petición, entendiendo que la crítica era que se estaba regresando nuevamente a lo que ya se había avanzado. Y seguramente es correcto. Por eso se planteó que en 5 años se evaluara nuevamente esta parte. En este nuevo proceso penal acusatorio no podemos dejar pasar este capítulo porque sin duda es un tema a discutir, es un tema importante que debe estar en la mesa de los foros y que cumpliendo este propósito en sus 5 años, pues hacer una evaluación desde la perspectiva de impartición de justicia. Y yo quisiera nada más señalar algunos de los grandes retos que la práctica nos ha ido enseñando. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el servicio público, de vivir de cerca los problemas que aquejan al país, pues entendemos que también hay que fortalecer y robustecer a la seguridad pública para tener una impartición de justicia. Por eso solamente quisiera señalar algunos. Uno de los grandes retos es lograr una policía científica, preparada y con todas las herramientas necesarias en la investigación de los delitos. 2, se necesitan laboratorios en todas las áreas de la criminalística, temas por demás interesantes, pues las fallas detectadas de inicio se reflejan en la investigación desformalizada, no solo por la falta de recursos humanos, sino también por esa ausencia de recursos materiales
que coadyuven en la investigación. 3. Analizar si la vinculación a proceso cumple con una finalidad práctica y necesaria. Si es o no necesario mantener la suplencia de la queja en materia de amparo penal y si se contrapone o no con los principios de igualdad y contradicción. 5. Evaluar los tecnicismos en cuanto al ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de los datos, medios de prueba y pruebas. Determinar la eficacia del procedimiento abreviado que se ha dejado como facultad del Ministerio Público y no como una estrategia de la defensa. Pero sobre todo olvidándose que debe ser un mecanismo de aceleración y eficaz del proceso. 7. Retomar el debate de la prisión preventiva oficiosa. 8. Revisar en general las medidas cautelares y su implementación material. Estos son algunos de los puntos enunciativos que se deben revisar, pero no son limitativos. A 11 años tenemos grandes logros, pero también mayores retos para cumplir con las exigencias sociales en el combate de los delitos y darle a la ciudadanía más certeza jurídica y mayor tranquilidad. Estoy cierto que de este foro saldrán muchas preguntas, tendremos conclusiones que nos van a servir para normar nuestra agenda legislativa en este nuevo periodo que se abrirá y que sobre todo este es un recinto para escuchar todas las voces y cada uno de nosotros como grupos parlamentarios vamos discutiendo al interior de las comisiones. Es importante que en esta etapa de la construcción de acuerdos, los acuerdos también sean para que la sociedad tenga mejores garantías en su tranquilidad y en su vida social. Regularmente nos enfocamos a los temas de política pública social, el combate a la pobreza, a la desigualdad, y nos olvidamos de lo más importante, que es el cómo vivir con mayor paz, con mayor igualdad, a través de una impartición de justicia que se haga transparente, pero sobre todo que se demuestre la eficacia con la que aspiramos a vivir en México. Yo les agradezco este espacio y espero que este foro sea de gran aportación para la construcción de los nuevos acuerdos en nuestra agenda legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Eduardo Ramírez. Agradecemos la presencia de la licenciada Paulina Telles Martínez, encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Así, damos la bienvenida al senador Damián Cepeda Vidales, integrante de la Comisión de Justicia y miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. A continuación, escucharemos las palabras del senador. Con su permiso, déjenme iniciar felicitando al Instituto Belisario Domínguez y al Senado de la República, al senador Miguel Ángel Osorio, por la organización de este foro. En lo personal, el tema del sistema de justicia penal es un tema que me parece de la máxima importancia y que ha estado muy cercano en mi vida profesional en los últimos años, tanto a nivel local como a nivel nacional. Déjame empezar diciendo que, a mi juicio, la reforma que se da en 2008 en materia de sistema de justicia penal es la reforma penal más importante que se ha dado en este país desde el establecimiento de la Constitución vigente. Así de sencillo, a mi juicio. Y me parece una reforma por demás positiva, también lo quiero decir de inicio. Por supuesto perfectible, pero sin duda alguna necesario hacer ejercicios como este hoy y años más adelante, porque no debemos de perder de vista que
pues escasos años tiene, 2016, el que ha entrado en vigor de manera plena esta reforma, y para ver los efectos de un nuevo modelo de justicia penal, pues sin duda alguna se requieren muchos años más. ¿Por qué me parece una de las reformas más importantes? Porque aborda quizá, o en mi opinión, el valor más importante después de la vida, que es la libertad, ¿verdad? El valor más importante que tenemos pues todos los seres humanos. Así de importante es la reforma que se da en materia del sistema de justicia penal. ¿En qué consiste? Pues todos ustedes lo saben, vale la pena recordarlo. Es una reforma que establece un sistema, un nuevo modelo acusatorio oral que, como dice nuestro artículo 20, tiene por objeto esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se reparen los daños que se han llevado a cabo por un delito, y se rige bajo principios que lo hacen mucho más moderno y, a mi juicio, pues más justo: la publicidad, la concentración, la continuidad, la contradicción y la inmediación. ¿En qué se traduce? Pues se traduce en que los actos jurisdiccionales que llevan a cabo pues todos los miembros del proceso son públicos, el que se hacen en audiencias que son continuas, que se concentra en un solo momento los diferentes actos, que el juez tiene que estar presente de manera directa, cuestión que, por más increíble que parezca, pues no sucedía en el modelo anterior. De hecho, en la mayor parte de las actuaciones el juez pues no estaba presente, y esto pues lo que hace es vulnerar el derecho que tiene de defensa la parte. Un elemento principal de la reforma, a mi juicio, es que pone en igualdad de condiciones a quien acusa y a quien se defiende, y al juez en medio de ambos. ¿Para qué? Pues para impartir justicia, que es lo que le corresponde por ley. Dicho esto, déjenme darles un punto de vista desde alguien que lo vivió a nivel local y hoy le toca como legislador estar opinando en las distintas reformas. A mí me tocó ser presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sonora, cuando estábamos en proceso de llevar a cabo el Código de Procedimientos Penales del Estado, antes de que se concibiera esta idea o antes de que se aprobara y se pusiera en acción el Código Nacional de Procedimientos Penales, código que también me tocó como legislador federal estar en el momento de su aprobación. Cuando estábamos analizando las reformas que se tenían que llevar a cabo y lo que implicaba, decidimos establecerlo o valorarlo en cuatro ejes que había sido impulsado, por cierto, por la Secretaría Técnica del Consejo o órgano implementador a nivel nacional. 4 elementos principales que se tienen que valorar, que a mí me parecen que están vigentes al día de hoy si se va a hacer un diagnóstico. Primero, los cambios legales, la ley en sí. Hacer un documento jurídico que establezca de manera correcta el procedimiento penal, las garantías de la persona que está siendo procesada, por supuesto el margen de actuación del Ministerio Público y las actuaciones del juez. Para eso se tenían que hacer códigos de procedimientos penales, y al final se vino a resolver el problema con un Código Nacional de Procedimientos Penales que unificó a nivel nacional. Sé que hay quien critica este modelo de que existe un solo código nacional que establezca las reglas bajo la lógica de la independencia que tiene cada estado. En lo personal me parece que es correcto que si somos parte de un pacto federal, de un solo país, las reglas de procedimiento sean las mismas a nivel nacional. El segundo eje, que me parece que tiene que ser analizado en el marco de un diagnóstico, y en su momento nosotros lo analizábamos para poderlo implementar, tiene que ver con cambios organizacionales al interior de quienes van a implementar el modelo. Las policías que cobran una nueva función, ¿no? Todo este temor que tienen al ser primeros respondientes los elementos de las policías, de los distintos cuerpos, particularmente las policías municipales, que explican en gran medida por qué las cifras de inicio cayeron, porque muchos no reportaban, porque no querían ir a presentarse al nuevo proceso jurídico que los obligaba el código, pero también el fortalecimiento de las áreas de investigación particularmente, para poder llevar a cabo bien la labor del Ministerio Público en este nuevo modelo, en donde pues tienes que probar la culpabilidad de la persona antes de tenerlo detenido, ¿no? 3, la inversión en infraestructura, que me parece que es el elemento al cual le enfocó al menos el gobierno federal en aquel entonces la mayor prioridad,
Creo que hay que hacer un análisis de si la inversión fue correcta o no y si se llevó a cabo en las áreas que verdaderamente tenían un impacto en la implementación de la reforma en materia del sistema de justicia penal. Es muy común ver ciudades judiciales. Yo no sé si específicamente eso era lo que más se requería. Se requiere infraestructura pues en todos lados, desde los institutos de investigación de las policías hasta las propias aulas de juicios orales, porque físicamente no estaba habilitado, digamos, la infraestructura del Poder Judicial para poder llevar a cabo los procesos orales y muchas otras áreas más. Y por último, un elemento del cual no tengo duda que no se llevó a cabo de manera correcta, la capacitación y la difusión. Y de ahí el problema en la implementación, a mi juicio, y particularmente de ahí el problema de percepción de que no hay justicia en nuestro país. Y ahí yo me quiero detener porque creo que eso lo que ha generado son contrarreformas o un ambiente de contrarreformas al nuevo modelo del sistema de justicia penal, de las cuales yo no comparto. El modelo parte en el eje de la presunción de inocencia. La persona es inocente hasta que el Ministerio Público, el Estado, le compruebe su culpabilidad y por lo tanto no me pueden violentar mis derechos, me puede sujetar a proceso, pero no me deberían de poder coartar mi libertad. Desde el origen de la reforma, por el momento delicado de seguridad pública que tenía el país, me parece que se cometió el error de generar este esquema de prisión preventiva oficiosa. En lo personal soy un enemigo total de la prisión preventiva oficiosa y nada tiene que ver con la gravedad del delito, tiene que ver con el riesgo que tiene la persona de sustraerse de la justicia. No es un argumento de defensa el tener coartado de su libertad a la persona sin haberle probado la culpabilidad, el que el delito del cual se le acusa es muy grave. El elemento para tenerlo coartado de su libertad ya viene regulado en el Código Procesal, por cierto, y es cuando el juez valora que existen ciertas condiciones que ameritan que la persona esté resguardada para que se lleve a cabo su proceso. Y me preocupa, y por eso creo que estos foros son para alzar la voz, y perdón que me alargue un poco en mi análisis, porque veo una, digamos, iniciativa constante de todos los ejecutivos o de la mayoría de los ejecutivos estatales y a nivel federal de incrementar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa como si eso fuera la respuesta. Es muy cómodo, a mi juicio, el echar la culpa de una supuesta puerta giratoria a el sistema o a los jueces. Yo diría, pues si establecen una buena investigación desde el Ministerio Público, les garantizo que los culpables van a dar a la cárcel. Esa es mi opinión, al menos. Y en este tipo de elementos parece que son los temas a debatir. Dos, en términos de cambios legales, me parece que hay un desequilibrio entre las partes. Si bien en los principios del proceso se establece que las partes pueden exponer y refutar en igualdad de condiciones, no me parece que estén en igualdad de condiciones el Ministerio Público y la defensa el día de hoy en nuestro país. El Ministerio Público, en teoría, es una fiscalía autónoma, que funcione o no como tal, pues es otra cosa, yo creo que no, pero en ley es autónoma. Debería entonces de ser autónoma también la defensa. Y estoy hablando de la Defensoría de Oficio y me parece que es un tema que deberíamos de analizar en el legislativo, el darle ese nivel a la Defensoría de Oficio. Hoy está, por increíble que parezca, dentro del Poder Judicial y a nivel estatal está dentro del Poder Ejecutivo. Hay un evidente conflicto de interés. ¿Cómo va el quien defiende ser parte de quien imparte justicia? Pues no tiene ningún sentido. En términos de la capacitación y la difusión, me parece que particularmente las policías municipales, estatales y federales tienen un campo de acción muy importante en términos de capacitación y me parece que hay que difundir el nuevo esquema para no generar esta, digamos, percepción de los ciudadanos de que la justicia se está negociando. El modelo consiste en que la gran mayoría, o para hacer viable el modelo del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, necesitamos que 9 de cada 10 juicios no vayan a un juicio con todas sus formalidades, que tengan una salida distinta, ya sea un procedimiento abreviado, ya sea un acuerdo reparatorio, ya sea una terminación anticipada, cualquier tipo de terminación anticipada del procedimiento. Pero esto, al llevarse a cabo, genera la percepción de que la justicia se está negociando y pareciera para la sociedad
a mi juicio, el que pues no se está haciendo justicia en México. Parece que esto hay que entonces primero difundirlo y segundo, pues ver si podemos privilegiar o fortalecer los esquemas con condiciones como por ejemplo tiene el modelo de justicia para adolescentes, si no me falla mi memoria, del Estado de México, en donde previo a algún beneficio de terminación anticipada se hace obligatorio el formar parte de un proceso de justicia restaurativa, que pudiera entonces esto compensar y dar la sensación de que verdaderamente se está llevando a cabo justicia en nuestro país. En fin, son muchos los elementos, perdón que me haya alargado, pues es un tema que en lo personal me apasiona y que creo que tenemos que tomar con la máxima responsabilidad, y me parece que esta es la vía. Más allá de forzar una iniciativa y subirla a debate ya en el Pleno sin el previo análisis a profundidad de las causas que están generando los problemas, me parece que lo primero que hay que hacer es este tipo de foros en donde podamos debatir con amplitud, respetando las posturas distintas, y entonces, ya que existe una conclusión sólida, poder llevar a un proceso de reforma legislativa. Enhorabuena por el foro, estaré muy atento al debate que se dé aquí y en la mejor disposición de fortalecer el nuevo modelo de justicia penal en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por sus palabras, senador. Ahora escucharemos la intervención del senador Dante Delgado Ranauro. Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Senador Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y convocante a este importante foro. Compañeros senadores Damián Cepeda Vidales, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, compañera Nancy de la Sierra, representante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, compañera senadora Lucy Mesa, del Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la Comisión de Justicia, muy estimado senador Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Agradecemos la presencia del magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, del magistrado Julio Lorenzo Jauregui García, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, e igualmente de nuestra amiga María de los Ángeles Fromón. Saludo a mis amigos Manuel Añorbe y Xochitl Gálvez, a todas y todos mis compañeros senadores. Actualmente nuestro país atraviesa por un siglo de impunidad, altos índices delictivos y violaciones a los derechos humanos que colocan a México ante la urgencia de mejorar nuestro sistema de justicia penal, acercando a la ciudadanía los instrumentos jurídicos para acceder a una justicia pronta e irrestricta y abatir los altísimos índices de impunidad. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada por el INEGI, actualmente hasta el 93.5% de los delitos producidos en nuestro país no son denunciados, a pesar de que, según la misma encuesta, 1 de cada 3 mexicanos afirma haber sido víctima de algún delito. Lo anterior contrasta con los instrumentos y los intentos de los actores políticos de dotar al Estado mexicano de un instrumento idóneo para abatir este flagelo que, vinculado a la violencia, mantiene a nuestro país como uno de los más violentos del mundo, solo después de Siria.
quiero significar que ya mis compañeras y compañeros senadores han dado cuenta de lo que fue la reforma al sistema de seguridad y justicia del 2008 y posteriormente al sistema de implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Aquí hay que destacar que únicamente se turnaron el 6.1% de los casos a la justicia alternativa y solo el 3.9% fueron judicializados. Además de que en algunas entidades federativas hay hasta un 90% de causas penales sin resolver y de todos los delitos solo el 0.2% llegó a juicio oral. El desinterés gubernamental respecto de la optimización de nuestro sistema penal se ve agravado por la reciente reforma para ampliar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aprobadas en el Senado y que ha sido calificada por diversas organizaciones de la sociedad civil como populismo penal. Aquí queremos significar que Movimiento Ciudadano fue el único grupo parlamentario que se opuso en su conjunto a la aprobación del artículo 19 constitucional, instrumento que consideramos involutivos en materia penal. En Movimiento Ciudadano hemos acompañado desde los inicios del debate público sobre la generación del andamiaje constitucional idóneo para que México tenga una fortaleza. Desde 2003 propusimos la generación de un código penal y un código de procedimientos penales únicos que ayudaran a abatir los nichos de impunidad que genera la existencia de múltiples concepciones del delito en los códigos penales locales. Igualmente presentamos una ley sobre ejecución de penas y readaptación social de sentenciados con la finalidad de crear condiciones carcelarias más humanas y hacer de las prisiones auténticos centros de readaptación social. Igualmente propusimos la ley para el tratamiento de menores infractores para armonizar las leyes federales y locales en materia de justicia de menores infractores y para darles un tratamiento conforme a su edad, garantizando sus derechos fundamentales. Y para finalizar, la ley de justicia cívica. Se hizo por especialistas en todo lo que vale una integración. Estoy seguro que si se hubiera aprobado desde el 2003, otra sería la realidad en la seguridad pública del país, en la justicia del país, en evitar la impunidad que se da en México. Sin embargo, muchas veces las buenas ideas no las dan los grupos que están en el poder y está en la congeladora desde hace 16 años. Recientemente, en la Junta de Coordinación Política, hemos hablado con el presidente de la misma, senador Ricardo Monreal, y hemos dialogado con el fiscal general de la República a efecto de que rescatemos los trabajos de unidad de la tipología de los delitos, de las penas en el país, para evitar la captura de los instrumentos del Estado. El verdadero problema de la impunidad ha sido la captura de instancias del poder público. Y eso solamente lo vamos a lograr en la medida en que tengamos buenos instrumentos. Aquí preparé una pequeña nota que tiene que ver con el esfuerzo que hemos realizado en el Senado de la República, y aquí quiero significar a mis compañeras y compañeros senadores por haber aprobado por unanimidad
la reforma constitucional y prácticamente también por unanimidad la reglamentación de la Guardia Nacional y sus instrumentos. Este Congreso de la Unión, partiendo de la visión del Senado de la República, le dio al Poder Ejecutivo Federal el instrumento jurídico más anhelado por la sociedad mexicana en los últimos 3 sexenios, que es la reforma constitucional y legal de una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, como herramienta del Estado para combatir al más grande flagelo a la dignidad de las personas en México, que es la inseguridad. La Guardia Nacional está llamada a ser punto de partida para un combate eficaz al delito y a la impunidad, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos que en este propio Senado hemos garantizado desde la norma constitucional. Las facultades otorgadas a la Guardia Nacional no las ha tenido ningún cuerpo de seguridad pública en la historia del país. En su desempeño ético, objetivo y profesional, honrado y de excelencia, está el punto de partida de un combate eficaz al delito y a la delincuencia y, como consecuencia, la mejor ruta para regresar a la legitimidad, a esa parte esencial del sistema de justicia penal que permita su legitimidad. En ese orden, proponemos seguir una ruta para perfeccionar todos los instrumentos jurídicos en materia penal. Y lo podemos hacer porque el problema de la Guardia Nacional es que en este momento ha sido un vehículo de comunicación política. No se van a resolver los problemas de inseguridad si no tenemos el marco normativo adecuado. Movimiento Ciudadano insiste en la necesidad de rescatar, desde luego actualizando la propuesta que se encuentra en la congeladora de la Cámara de Diputados. Y para eso nada mejor que este foro sobre el sistema de justicia penal en México, convocado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, para que Movimiento Ciudadano haga la convocatoria a realizar en Parlamento abierto un amplio debate que permita darle a la seguridad la preocupación que incide como primer punto en la sensibilidad de los mexicanos. Tenemos que dar desde el Senado los instrumentos que permitan darle a la seguridad la confianza para salir en las calles, la confianza de tener la felicidad de ver regresar a sus hijos, a sus esposas, de no tener temor al transitar en las carreteras, de combatir frontalmente el cobro de derecho de piso y la sobreposición a través de la delincuencia organizada de instrumentos que han permitido la captura del Estado por la abdicación de autoridades municipales, estatales y en algunas instancias federales. No podemos seguir permitiendo que la inseguridad sea común, algo normal en la sociedad nacional. Y en este Senado tenemos mucho que hacer. Por eso planteamos que sea el punto de partida. Es mucho más fácil entendernos entre todos los grupos parlamentarios. En la Cámara de Diputados esta iniciativa está congelada. Afortunadamente, quienes creemos en esa materia podemos impulsarla. Y estoy seguro que con las pláticas que darán aquí expertos de gran calidad, pero que está por encima de sus facultades y posibilidades de resolver el problema, porque no es voluntarismo, no es el ánimo de una sola persona. Por más poder político que tenga, y no me estoy refiriendo exclusivamente al presidente de la República, me estoy refiriendo a fiscales en los estados,
me estoy refiriendo a presidentes de tribunales superiores de justicia, me estoy refiriendo a jueces que puedan actuar de buena fe. Tenemos que crear el andamiaje institucional real y destinar los recursos no para la declaración política. Miren ustedes, recuérdenlo, como decía mi abuelita la vez anterior que fui senador, de los temas que más se manejaban desde la Cámara era que se estaba haciendo la reforma para para convertir el robo de hidrocarburos en delito grave. Y acuérdense cuántas spots de televisión y de radio, cuántas conferencias de prensa y declaraciones se hicieron para decir que ya era delito grave el robo de hidrocarburos. ¿Y saben qué pasó? Que de que se aprobó esa reforma a la fecha, se decuplicó el delito. Entonces tenemos que crear las condiciones en andamiaje institucional, no una reforma, un artículo para manejarlo como bandera. Hagamos que el derecho penal sea el ejercicio pilar del Estado de Derecho, porque las normas se deben de cumplir y acatar por todos, por las autoridades y por los ciudadanos. Queremos que el rescate del Estado de Derecho sea sustantivo. Y en la materia que hoy nos convoca está la piedra angular. Y además también para evitar abuso de poder. Abuso de poder. Tenemos que tener un código, un capítulo pleno de los delitos. Y todo eso se los digo porque a mí me tocó ser detenido sin orden de aprehensión. Cuando me detuvieron me pudieron haber llevado un comando de secuestradores que pudo haberme llevado a una casa de seguridad y me llevaron a un penal. Y resulta de que todo lo que me acusaban pues no era delito. Porque no se ha dicho, pero el acuario de Veracruz, y ahí veo a una paisana senadora que no me había referido, que está platicando, es el acuario de Veracruz, es orgullo de Veracruz. Y el Centro Cultural y Social Veracruzano, que sigue siendo de los veracruzanos, es orgullo en la capital del país sobre Miguel Ángel de Quevedo. Y el Museo de Ciencia y Tecnología sigue siendo de los veracruzanos, lastimosamente. El actual gobierno lo está acabando. Y esos eran delitos. ¿Por qué? Porque significaban la inversión conjunta y era para confrontar a alguien que había resuelto confrontar al poder público porque ya era insostenible un viejo régimen. Y precisamente por eso lo tenemos que construir el nuevo entre todos. No va a ser el voluntarismo de una sola persona. Tiene que ser el esfuerzo colegiado de académicos, de especialistas, de postulantes, de jueces, de expertos en procuración de justicia, en seguridad pública. Y si lo hacemos así, es claro que le vamos a dar salida al país. El que nuestra generación haya fallado a México no significa que no debemos hacer un esfuerzo con las nuevas generaciones para que nuestros nietos tengan un México con paz y seguridad. Es el gran reto que tenemos los que estamos aquí. Por eso celebro y felicito, senador Osorio Chong, que hayan tomado esta iniciativa. Y en breve, y desde luego con la participación del presidente de puntos constitucionales, la gran reforma tiene que iniciar por una reforma constitucional que de ninguna manera, desde mi punto de vista, debe permitir que en 5 años se evalúe una regresión al hacer delitos con prisión oficiosa, cuando le das toda la facilidad al Ministerio Público para que actúe con profunda impunidad y con falta de certeza jurídica. Eso no puede ser. Pero además que hace nugatorio el sistema que se había aprobado de juicios orales, porque como bien lo decía el senador Damián Cepeda, pues, la presunción de inocencia es lo primero que se tiene que dar. ¿Qué va a suceder si no conoces el expediente? Cuando la reforma
a la Constitución para garantizar los derechos humanos te obliga a que te lo respeten. Con todo, lo digo con todas sus palabras. En mi caso, jamás me había citado el Ministerio Público a hacer aclaración alguna. Se basaron en una supuesta declaración de inhabilitación por 10 años y quiero que sepan que me costó mucho tiempo, pero soy el único caso en México que le ha ganado a la función pública la reposición por daño moral. Me tuvieron que pagar una cantidad que obviamente me gasté más en abogados y yo mismo de mi tiempo, pero me tuvieron que pagar daño moral porque todo lo que decían era mentira. Entonces, si no te permites que el Ministerio Público te haga conocedor de las responsabilidades que tienes previo a tu detención, pues están negándolo. Y fue lo que hicimos en esta legislatura. Todo lo que está pasando aquí se hizo, se acaba de hacer en la reforma del 19 constitucional. No es culpa de otros, es culpa de nosotros. Y me incluyo a pesar de que fuimos el único grupo parlamentario, y me honro en subrayarlo, que votó en contra de la reforma del 19 constitucional, que fue un obsequio al nuevo régimen, pero que es nugatoria de la propia Constitución en el primero constitucional. Y ustedes lo saben. Por eso hay que decir las cosas por su nombre. Pero además no toda la gente tiene la entereza de seguir luchando. Pues hay que saber luchar. Pero ahora nos toca luchar a nosotros los que somos senadores desde el Senado. Afortunadamente, después de ese incidente, pues fui senador de mayoría por Veracruz, pero no es suficiente que usted disculpe, no es lo suficiente que te den una cantidad de dinero y que digan que hubo daño moral, no es suficiente. Este país tiene que acabar con el abuso de poder y con la impunidad. Y es la primera vez que lo digo, por eso, en mi calidad de senador, presenté denuncia penal en contra del encargado de la Procuraduría General de la República por haber utilizado su cargo para involucrarse en la campaña presidencial anterior y haber inventado delitos que no existían al candidato del Frente por México. Eso tiene que pagarse, ya no podemos permitir impunidad. Es la primera vez que lo digo, pero está presentada desde hace 7 meses. Espero que la Fiscalía actúe en consecuencia. Y si no, nos iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en este país tenemos que hacer que prevalezca el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es declarar que queremos que se cumpla con la ley, sino es aplicar correctamente la ley. Así que es mucho el esfuerzo que tenemos que realizar. Pero varias de las cosas que están sucediendo, si no se hubiera reformado el artículo 19 constitucional, no estarían sucediendo. Porque tal parece que se quiere más el escándalo que la solución, que se quiere más la declaración que la acción, que se quiere más continuar en la vieja práctica de lo que se quiere combatir, en donde es más importante lo que se declara que lo que se hace. Dígamelo objetivamente, ¿en qué régimen de readaptación social se permite que un cleptócrata que desprestigió a nuestro Estado como es Javier Duarte, desde la cárcel puede estar hablando? Explíquenmelo. A los programas de radio, además, explíquenmelo. Que nos los explique el gobierno. Que nos los expliquen. Esto no puede ser si queremos aplicar el Estado de Derecho. Y lo digo con todas sus letras. Veracruz es un estado que se ha asumido porque ha habido una sociedad que lo ha permitido, pero no tenía ningún derecho a un castigo como haber tenido un gobernador cleptócrata que además, desde mi punto de vista, está desquiciado, pero eso lo está permitiendo el poder público. Y aquí hay especialistas. Fueron
responsables de la seguridad en los reclusorios. Ojalá en este foro hablen de ese tema. No nos vengan, se los digo de verdad, para que no nos vengan a recetar una carta de buenos propósitos. Hay que hablar de acciones específicas. Creo que ha llegado el tiempo de que a México se hable con la verdad. Con la verdad. Y desde mi punto de vista tengan la absoluta seguridad que nosotros vamos a hablar con la verdad. Queremos respeto a los derechos humanos, por eso votamos por la reforma constitucional de la que todos presuman cuando estuve en el Senado. Y queremos un sistema penal acusatorio correcto, pero tenemos que rescatar todo el sistema penal integral y evitar abuso de poder. En este momento, los que están permitiendo que una persona que está purgando condena, porque ya fue condenado, use un teléfono para estar afuera, hay responsabilidad en la administración. Yo exijo que den la cara los que están permitiendo que se esté dando este tipo de escarnio público, porque si no, no habrá cuarta transformación, porque si no, no habrá aplicación del Estado de Derecho, porque si no, no habrá respeto a los derechos humanos. Y con todo respeto se los digo, no tendrá sentido ser representantes populares. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del senador Dante Delgado. A continuación, escucharemos el mensaje del senador Miguel Ángel Osorio Chong. Muy buenos días a todas, a todos, muy buenas tardes. Primero una disculpa por la demora de algunos minutos en el inicio de este foro. Mis compañeras y compañeros senadores, algunos están en diferentes comisiones y por eso es que tardaron un poco algunos en llegar, y su servidor junto con otros estuvimos en algunas conferencias de prensa. Les ofrecemos una disculpa y sobre todo porque tengo que destacar que de el inicio de los primeros foros que se han provocado por parte del Instituto Belisario Domínguez a la fecha, la cantidad de asistentes, estudiantes, especialistas, de la academia, exfuncionarios, funcionarios actuales, cada vez es más los que están asistiendo. En este momento, en el patio del Federalismo, hay una cantidad importante, que los saludamos desde este lugar. Hay un auditorio donde también hay gente reunida. Iniciábamos en auditorios más pequeños y hoy, la verdad, desde que se avisa que vamos a tener algún foro, inmediatamente la inscripción se da vía telefónica y es ya muy importante. Hemos tenido ya muchos eventos, hemos hablado de la amapola, de la sociedad civil en México, del balance de la reforma constitucional en paridad de género, la planeación para el desarrollo, papel de la sociedad civil en el combate al VIH-Sida, retos y perspectivas de la migración en nuestro país, conflictos políticos, aranceles en la relación México-Estados Unidos, en el tema de salud, la reforma fiscal que fue la anterior a y ahora del sistema de justicia. Y quiero además decirles que también debo reconocerlo, la presencia de mis compañeras y compañeros cada vez también va en aumento, porque de eso se trata, de que se dé una discusión, se dé un debate y que después de esto que salga aquí sea un instrumento que tengan mis compañeras y compañeros para el debate en el Senado y para tener mejores instrumentos de lo que piensa la sociedad, al respecto de diferentes temas y que puedan ser defendidos en el encargo que tenemos de parte de todas y todos ustedes. Por eso, nuevamente, muchas gracias, en lo particular al senador Dante Delgado, coordinador de MC, a Eduardo Ramírez, vicecoordinador de Morena, a Nancy de la Sierra del PT, a Damián Cepeda del PAN, a mis compañeras y compañeros que están
aquí también, a los presidentes de los tribunales de Guerrero, también de agradecer mucho al de Chihuahua, el presidente del Tribunal Superior de Chihuahua, a Paulina Telles, nos hace el favor de acompañar, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, a exfuncionarios, a María de los Ángeles Fromo, que tuvo a su encargo desde el 2012 la implementación que se logró en junio. Estamos cumpliendo 2 años de la implementación de este sistema, en junio 20, hace 2 años, después de la reforma constitucional del 2008. Y nos encontramos, la verdad es que, dificultades que no hablaban solamente de dinero, que déjenme decirles, invirtieron más de 20,000 millones de pesos para hacer espacios, para meter tecnología, para dar capacitación, que es el tema fundamental de este nuevo sistema de justicia penal, y que pues dé certeza a la vida y convivencia en la sociedad, y que soporte y dé razón al ser del Estado mexicano. Porque para cumplir la tarea primordial de garantizar la seguridad, no basta con mejores cuerpos de seguridad de policía. Se requiere también de un sistema de justicia eficaz y confiable para todas y para todos. Para abatir la impunidad no basta con las mejores leyes. Es indispensable una justicia imparcial y transparente. Y así también, cuando hablamos de recomponer el tejido social, exige un sistema de resolución de conflictos cercano y accesible. Se trata de que nadie, ni el más fuerte, pueda actuar de forma arbitraria, y de que nadie, ni el más vulnerable, se encuentre desprotegido. Este es un anhelo colectivo en el que como país aún enfrentamos desafíos importantes. Hay que decirlo con todas sus letras, sí hemos avanzado gracias a esta reforma de 2008. Una reforma que nos obligó a pasar de un sistema inquisitorio en el que los juicios eran costosos y opacos a uno acusatorio más ágil y transparente. De un sistema en el que la prueba madre era la confesión a uno que privilegia la presunción de inocencia y la investigación científica de los delitos. De uno en el que los derechos humanos eran relegados a un segundo término, a uno en el que se respetan las garantías de las víctimas, pero también de los acusados. Y de uno en el que la mayoría de las controversias llegaban al ámbito penal, a uno en el que existen mecanismos alternativos y de justicia cotidiana. Esa es la trascendencia, como lo dijo el senador Damián, de la reforma del 2008. Pasar de 100 años de un sistema a uno que era una exigencia de todos lados en el país, que es muy semejante, déjenme decirlo, al que sucedió en Estados Unidos, al de Chile, y en Chile se tardaron 12 años en su implementación. Y aquí, al entrar a este nuevo sistema, inmediatamente vinieron los comentarios, los señalamientos, la puerta giratoria. Teníamos que hacer lo que nos tocaba para que este nuevo sistema sirva, porque hay voces que quieren regresar al pasado, a ese sistema opaco. Y ahorita quiero darles algunas cifras para decirles el riesgo de lo que pudiera suceder. Una reforma que ha costado mucho implementar, decía yo de los 20,000 millones, pero también recuerdo que fue necesario modificar y elaborar muchas leyes complementarias nacionales y locales que terminaron de dar forma al sistema, o la construcción de centros de justicia y salas orales en todo el país, así como la adquisición y modernización de la infraestructura, equipo y tecnología necesaria para su funcionamiento en las entidades. También recuerdo los cursos de capacitación y adecuación impartidos a funcionarios, policías, primeros respondientes, jueces y abogados, o las alianzas con la academia para adecuar los planes de estudio a este nuevo paradigma. Todo eso lo logramos gracias a que todos actuamos en corresponsabilidad. Hoy estoy yo convencido con mayor confianza en este nuevo sistema. Hay datos que así lo señalan. Y yo quiero que todos podamos ver a este sistema como el que ya merece México, pero bien implementado. Y por eso, cuando escucho voces que quieren
regresar, pues me da mucho gusto que, por ejemplo, el INEGI haga encuestas y hablan de la confianza que hay en este proceso, nuevo sistema de justicia penal. Según esta encuesta, el 61% de los sentenciados, 61%, señala que su sentencia fue clara y el juez estuvo presente en el 70% de los casos. Con el sistema inquisitorio, estas cifras eran de 31 y de 24 en cada uno de lo que acabo de señalar. También se ha avanzado en materia de transparencia. Hoy poco más del 65% de las audiencias son públicas y grabadas, un avance significativo si consideramos que antes solo era el 8%. Otra de las ventajas que ha traído el nuevo sistema es el hecho de que los juicios son más cortos. Por ejemplo, un juicio por homicidio pasó de durar de 16 meses a 12 meses en promedio y uno por secuestro de 22 a 18. Esto hace que los juicios sean menos costosos, no solo para el Estado, también para las víctimas y el sufrimiento de sus familias. En suma, yo estoy convencido que hay avances evidentes, pero también la labor no ha terminado mientras se escuche la exigencia de la ciudadanía de justicia. Y por ello es que estoy de acuerdo con el senador Dante que todos tenemos mucho que dar y ofrecer en este Senado. El sistema acusatorio, como toda construcción institucional, por supuesto que es perfectible y en efecto ha mostrado deficiencias o áreas de oportunidad que se tienen que atender. Destaco 3. En primer lugar, el fortalecimiento de las instituciones policiales, particularmente en su carácter de primer respondiente. Es aquí donde tenemos los mayores retos y en donde más trabajo se requiere. Muchos de los casos no prosperan por faltas en el debido proceso o violaciones a los derechos humanos durante la detención. Esto se tiene que corregir de manera urgente para corregir también, para evitar la percepción de impunidad. Y aquí me gustaría enfatizar que este debe ser un aspecto clave de la capacitación de las y los integrantes de la Guardia Nacional. Como se ha señalado, en muchas ocasiones la capacitación policial es diferente totalmente a la militar. Y sin duda, este es uno de los elementos más sensibles, que mayor atención se debe de tener. Vimos ya salir a la Guardia Nacional a las calles. Se habla que han tenido una capacitación en las últimas semanas. Yo no estaría satisfecho. Si nosotros nos tardamos 4 años en la capacitación a los policías de todo el país y hablamos de cerca de 450,000, pues resulta que en un par de semanas yo no creo cómo hayan podido lograr la instrucción y capacitación al respecto del sistema de la Guardia Nacional, que en su mayoría vienen del Ejército y de la Marina, para que puedan cumplir eficientemente su trabajo. Esto es algo en el que el Senado debe de poner mucha atención, debe de pedir que se haga una evaluación y que, si bien ya están en las calles, se puede revisar el trabajo para que entonces no se quede la percepción de impunidad. ¿Qué nos pasaba? A partir de la implementación de este nuevo sistema, y con esto concluyo, las víctimas veían, por desconocimiento, veían que a quien detenían estaba en la calle después de que ayer lo había asaltado. Y los policías tenían una gran frustración que por su propia equivocación, pues veían que al capo, al delincuente, que había costado mucho trabajo detener y que habían arriesgado su vida, también estaba libre por falta de capacitación de ellos mismos. Y lo grave, resulta que en el presupuesto de este año, que se tenía el compromiso de darle seguimiento en la capacitación, prácticamente quedó en 0 los recursos para la implementación de un nuevo sistema de justicia penal. ¿Cómo queremos avanzar si no hacemos lo mínimo en recursos para que los estados tengan los recursos, para que la federación tenga los recursos y se capacite adecuadamente a los cuerpos de seguridad?
En segundo lugar, tenemos que seguir fortaleciendo y capacitando a los ministerios públicos, a las procuradurías y las fiscalías, para que puedan cumplir con las responsabilidades que les designe el sistema. Lograr la justicia que las y los mexicanos demandan requiere de un esfuerzo permanente. 12 años en Chile, 12 años, 20 casi en Estados Unidos. Y el tercer punto, como lo dije al principio, evitar un retroceso. Hay quienes ven una relación entre la implementación del nuevo sistema penal y el aumento en los índices delictivos. Puede ser, pero esto es porque no nos hemos dedicado el tiempo para lograr la implementación que se requiere y evitar que por falta de capacitación salgan libres, reincidan y la gente tenga esta frustración e inseguridad que pues cada vez crece y que parece que no hay remedio. Y yo digo, sí hay remedio, si cada quien hacemos lo que nos corresponde. Muchas gracias por estar aquí. Hay 2 mesas más que coordinará mi compañera Indira de Veracruz, Eduardo Ramírez, con los especialistas. Aquí hay gente muy valiosa que podrán exponer y particularmente saludo a Renato Sales. Muchas gracias a todos y a todos por su atención. Muchas gracias, senador Osorio. Les pedimos de la manera más atenta a todos los miembros del Presidium su disposición para la foto oficial del evento.